plan de Dios. Este versículo ya vemos la nombre de ciudad, ¿dónde estaba esa ciudad? Corinto, ¿verdad? Pablo se encontró a dos personas, se llama Priscila, Áquila, ¿verdad? También saliendo su oficio, haciendo la tienda, ¿verdad? Y también ellos evangelizaban en sinagoga. Hoy vamos a ver, hoy el tema es plan de Dios. Decimos como todo mi campo es campo de misión. Todo libro de Hechos saliendo nombre de ciudad, nombre de los discípulos, nombre de las casas. Así significa Dios tiene todo plan de nuestra vida de campo. Amén. Ahora nosotros sigue viendo 10 plataformas de fe, ¿verdad? Hoy es sexto, el hermano Socorro dijo, no es hoy, es último, que todavía falta. ¿Qué Dios quiere nosotros que tengamos fe? ¿Qué fe tenía? Como número uno era soberanía de Dios, que como oramos, como creemos en Dios, ¿verdad? Segundo clase fue sobre el método de Dios, que tenemos que creer Jesucristo, que es única manera para salvación, es nombre de Jesucristo, ¿verdad? La tercera clase era la obra de Dios, que Dios sigue trabajando por su Espíritu Santo por nuestra vida, ¿verdad? Tenemos que creer su obra de Espíritu Santo. Cuarto clase era como que era palabra de Dios. Nosotros creemos la palabra es de Dios, ¿verdad? Esta palabra está cumpliendo, está vivo en nuestra vida. La semana pasada, ¿recuerda qué era la clase? Templo de Dios, ¿verdad? Todos somos templo de Dios y todos somos iglesia de Dios, ¿verdad? Entonces hoy todos nosotros tenemos que entenderlo, toda nuestra vida, nuestro campo es campo de misión, ¿sí? La misión de Jesús nos dice, id a ser discípulos a todas las naciones, ¿verdad? Sí, esa es nuestra siempre oración, pero también toda nuestra vida es nuestro campo de misión. Hoy yo creo que Dios tiene también hoy mensaje importante para nuestro campo de misión. Entonces, para nuestra misión es ir a ser discípulos a todas las naciones. ¿Dónde sería primero lo más importante campo de misión de nosotros? ¿Qué creen ustedes? ¿Dónde es? La familia. Ok, mi familia también. Primero es a mí misma. Muy bien. Primero es lo más importante campo de misión es a mí misma. Ustedes, como sigue evaluando, entrenando a mí misma, porque nuestro misma es lo más importante campo de misión. Algunos creen en Jesucristo porque Jesús me sanó mi enfermedad. O alguien dice, yo creo en Jesucristo porque Jesucristo me sanó mi adicción de droga. Entonces la gente cree como su nivel de sanación es como Jesucristo. ¿Me entienden? Tenemos que entenderlo. ¿Por qué tenemos que creer en Jesucristo? Si no entendemos claramente el Evangelio de Cristo, no podemos salvar a mí misma ni compartir este Evangelio a otra persona, ¿verdad? Entonces tenemos que entenderlo. ¿Por qué Dios nos dio a Jesucristo? ¿Qué es Evangelio? ¿Qué es Evangelio? ¿Verdad? ¿Qué es Evangelio? Buena nueva. Decimos predicar el Evangelio. ¿Qué es Evangelio? Buena nueva, ¿verdad? ¿Qué es la buena nueva? Lo más importante. La palabra de Jesús es el Cristo. Palabras, ¿verdad? Pero en Biblia dice Evangelio. Como Romano 1:1, Pablo 1:1-4 dice, Pablo dijo, ¿qué dijo? Evangelio es Jesús es el Cristo. Por ejemplo, Marcos 1:1 dice que el principio de Evangelio es Jesucristo, ¿verdad? Por eso Evangelio es como Jesucristo, ¿verdad? Ya sabe quién es Jesucristo, ¿verdad? Entonces, podemos entenderlo. Dios, hasta que vino por hombre en esta tierra, ¿verdad? Murió en la cruz. No solo para sanar mi enfermedad, no solo para sanar una adicción. Porque hasta que Dios vino en esa tierra por hombre, hasta morir. Por ejemplo, aquí nosotros somos humanos. ¿Alguien quiere nacer por un perro? No, ¿verdad? Como Dios nació, vino a esta tierra como hombre, significa vino un lugar lo más bajo, ¿verdad? Entonces podemos verlo
¿Cómo tan amor? ¿Qué propósito? ¿Por qué vino a esta tierra? ¿Por qué murió en la cruz? ¿Por qué debería resucitar? ¿Por qué tiene que estar con nosotros por el Espíritu Santo? ¿Verdad? Ese es lo que tenemos que entender, el verdadero evangelio. Ya sabemos, nuestro problema, enfermedad, adicción, todas esas cosas son los resultados. Pero nosotros ya sabemos por qué Jesús debería venir a esta tierra. ¿Qué es nuestro problema fundamental? El pecado. Ajá, pecado, ¿qué más? Separación, muy bien, ¿qué más? Controlado por Satanás, ya sabe. Ese es nuestro problema fundamental. Siempre tenemos que entenderlo, ¿verdad? ¿Qué es nuestro problema fundamental? Problema fundamental es como nuestro espíritu ya está separado de Dios, ¿verdad? Primero problema es separación desde Adán y Eva, ¿verdad? Los hombres ya no pueden estar con Dios porque Dios dijo, si no obedece a mi palabra, ciertamente morirá. Dios nunca puede hacer mentiras, ciertamente morirá si muere. Adán y Eva ya está muerto espiritualmente. Espíritu muerto significa ya no puedo creer a Dios, ya no puede entender la palabra, ¿verdad? Ya muerto. No puede creer en Dios. En Biblia dice, vivimos sin Dios, vivimos sin creer en Dios, ese es pecado, ¿verdad? Ese es un pecado original. Por eso, este pecado, ¿quién tiene? Todos tienen este pecado, ¿verdad? ¿Qué dice Romanos 3:23? Todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, ¿verdad? Sí, hay mucho tipo de pecado, pero ¿qué es el pecado? En Biblia nos dice, pecado es no creer en Dios. Desde el principio, desde esta incredulidad, viene todo tipo de pecado, ¿verdad? Por eso mucha gente piensa que pecado moralmente, ¿verdad? Mucho tipo de pecado. Pero ¿por qué ellos sí siguen cometiendo este pecado? Tenemos que entenderlo. ¿Por qué? No cree en Dios, por eso sigue pecando, porque no tiene temor a Dios, no sabe, ¿verdad?, quién es Dios, por eso sigue pecando, ¿verdad? Juan 6:9. También Romanos 6:23, que dice, la pega del pecado es muerte, ¿verdad? También Efesios 2:1, que dice, estábamos muertos por nuestros pecados y delitos. Ese es nuestro problema. Entonces, ¿quién trae este problema? Solo en Biblia dice, ¿verdad? Se llama Satanás, ¿verdad? ¿Dónde dice versículo? Juan 8:44, mentiroso, padre de mentira. También Apocalipsis 12:9, serpiente antiguo. Se llama Satanás y diablos, ¿verdad? Entonces, nadie puede resolver este problema. Entonces, la gente solo cree en Jesucristo, busca a Jesucristo por mi enfermedad, pero ya terminó mi enfermedad, entonces ya no necesita Jesucristo, no. Tenemos que entenderlo, de dónde viene nuestro problema, ¿verdad? Por ejemplo, si no entendemos Satanás existe, de hecho, ¿para qué necesita Jesucristo? ¿Qué dice 1 Juan 3:8? Ahorita voy a decir, el que practica pecado es el diablo. El diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo, ¿verdad? Por eso, por resolver este problema fundamental, Dios nos prometió mandar Cristo, ¿verdad? ¿Desde cuándo? Desde Génesis 3:15. Amén. Por eso, Cristo ya vino en esta tierra. ¿Dónde dice Mateo 16:16? Todo Antiguo Testamento, 39 libros, todo Antiguo Testamento nos profetizaba, ¿verdad? Iba a venir Mesías, iba a venir Cristo. Esta palabra se cumplió, ¿verdad? Que por eso esta confesión es muy importante. Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, Hijo de Dios viviente. Todo profetizaba sobre Mesías. Él era Jesús, Jesús era el Cristo, ¿verdad? Por eso toda esta obra se cumplió. Juan 19:30, ya consumado es. ¿Qué significa esto? Ya consumado es.
¿Qué? Todo ha sido completado. ¿Pero qué completo? La obra redentora de la humanidad. Ok, todo problema de los hombres, ¿verdad? Y también cumplió toda su obra. ¿Qué es obra de Cristo? Ok, le pregunto. Siempre el pastor predica, ¿verdad? Predica evangelio de Cristo. ¿Qué significa Cristo? Aquí mínimo ustedes tenemos que explicar sobre Cristo, ¿verdad? Sí. ¿Qué significa Cristo? Unido. Significa unido, ¿verdad? Sí. Ok, ¿a quién unió Antiguo Testamento? A profeta, a sacerdote, Y rey. a ley. Ok, Cristo significa unido. Ese es su oficio. Jesús, ese nombre significa Salvador, Emmanuel, ¿verdad? Cristo significa su oficio, su obra. Entonces Cristo nos dice que consumado es, que cumplió toda su obra, ¿verdad? Primero, eres verdadero profeta. Juan 14:6. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad, la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Profeta significa entregando, escuchando la palabra y un como camino, ¿verdad? Jesús dijo, yo soy el camino. Significa, Él es verdadero profeta. Ya no necesitamos profeta, ¿verdad? Porque en nombre de Jesucristo directamente oramos, recibimos palabra. Eres verdadero profeta. Segundo, el trabajo de Cristo es sacerdote. ¿Qué hacen los sacerdotes? Sacerdotes hacen como sacrificios por nuestro pecado. ¿Cristo hizo ese sacrificio? Sí, él mismo, él era sacrificio, ¿verdad? Romano 8:2. ¿Qué dice? Porque la ley de espíritu de vida en Cristo Jesús nos ha liberado de la ley de pecado y muerte. Por eso Él nos dio liberación, ¿verdad? Tercera obra de Cristo es rey, ¿verdad? Verdadero rey. Porque Él es rey de rey, ya le rey, ¿verdad? Para esto apareció el Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo. Victoria. Él nos dio victoria. Amén. Por eso ya consumado es Cristo completo, todo su obra, profeta, sacerdote, rey. Por ejemplo, Jesús no podía hacer ni uno falta, no puede ser Cristo, ¿sí entiende? ¿Por qué Jesús es el Cristo? Porque Cristo cumplió tres obras completas, en donde en la cruz ya terminó, ¿verdad? Y ahora ya resucitó, ya está con nosotros, ¿verdad? 1 Corintios 15:3-6. Conformando la escritura, Él murió y resucitó, ¿verdad? Entonces, ¿dónde es Jesucristo? Juan 1:12. Mas a todos los que recibieron, a los que creen su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén. Ya puede presentar sobre Cristo. ¿Por qué creemos Jesús? Porque Jesús es el Cristo. ¿Por qué creen? ¿Cristo qué hizo en la cruz? Nos abrió camino para encontrar a Dios. Nos dio liberación de todo nuestro pecado y muerto. ¿Por qué Él nos dio victoria sobre Satanás? Por eso nosotros creemos Cristo. Quiero presentar Jesucristo a usted. Así puede explicar, ¿verdad? También para explicar Cristo siempre tenemos que enseñar nuestro problema fundamental. Como droga, todos estos problemas también. Pero ¿de dónde viene este problema? Todo de espiritual. ¿Cómo entendemos este evangelio, verdad? Efesios 2:8. Por la gracia soy salvo por medio de la fe, ¿verdad? Esa es nuestra obra, es de don de Dios. Sin Espíritu Santo, sin gracia de Dios, nosotros no podemos entender este evangelio. ¿Usted cree que recibimos esa gracia? Amén. No creemos en Jesucristo por nuestra obra, no por nuestro esfuerzo, ¿verdad? No nuestro conocimiento. ¿De dónde viene esta fe? De Dios, don de Dios. Por eso cuando Pedro confesó, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente, así Jesús dijo,
no te reveló esta confesión de ni sangre ni carne, viene de Dios del cielo, significa Espíritu Santo. Así es, nosotros recibimos gracia, tan bendición, ¿no? Podemos entender este evangelio, podemos creerlo, podemos compartir este evangelio. Todo es gracia de Dios. ¿Qué significa esto? Porque la gente no sabe este valor del evangelio. Imagínate, Dios dice, para recibir salvación debe pagar 1 millón, por ejemplo. ¿Qué haría? Por ejemplo, si no reciba esta salvación, tú vas a ir al infierno, tú vas a tener mucha maldición. Todos quieren comprar esa salvación, ¿verdad? Sí. Alguien rico fácilmente va a comprar porque tiene millón. Pero yo creo que también quiero recibir esa salvación, compraría, ¿verdad? Por ejemplo, esa salvación. Pero por esa manera, Dios no puede salvar, ¿verdad? Por eso la manera de Dios es por su gracia. Pero la gente no entiende esta gracia, como no sabe este valor de evangelio. Cómo somos bendecidas, cómo recibimos este evangelio. Este don de Dios, ¿qué es don de Dios? Un regalo, sin paga, sin condición, ¿verdad? Por eso Romanos 5:8, aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Amén. Pues siempre recordamos cómo somos bendecidos. Primero, como evangelizar visión a mi campo significa siempre recordamos cómo soy bendecida, soy salva, que recibí esta gracia, ¿verdad? Por eso tengamos seguridad de salvación, tengamos seguridad que mi identidad, yo soy hija de Dios, ¿verdad? Entonces, ese decimos como Cristo ya cumplió en donde, Monte Calvario. Antes yo, como cuando era católico, no sabía para qué Jesucristo murió en la cruz. Pensé que para todo el mundo. No sabía Jesucristo murió para mí misma, ¿verdad? Entendió esta gracia, esta bendición. Totalmente mi vida cambió. Como entendí, ya tengo vida eterna. Ya tengo liberación de todas las problemas de pasado, presente y futuro. No sabía cómo Satanás engañaba mi vida, pero ya Cristo terminó todo en la cruz. Ya tengo victoria, autoridad sobre Satanás, ¿verdad? Primero así, tenía un horario que pasó monte como Calvario. Ya entendí qué significa ese monte Calvario a mi vida. Puede entenderlo, discípulos de Jesucristo. Antes de como cruz de Jesucristo, tenía mucha incredulidad. Recuerda, Pedro siempre escaparon, a veces como confusión. Y también como Jesús enseñó oración, Jesús antes de morir oraba, dice, como sudando como sangre, ¿verdad? Y sudando. Pero ¿qué dice? ¿Por qué no ora ninguna hora? ¿Verdad? Leemos un versículo, Mateo 26, no sé, 26 o 16, creo que 26, 41, Mateo 26, 41, 26, 41, 40, 41, por favor. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro, ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Así, ¿verdad? Jesús enseñó que oración, pero los discípulos no podían concentrar, porque todavía no entiende Jesucristo, todavía no he visto, no experimentó que muerto de Jesucristo, ¿verdad? Nosotros también, nuestra vida, no solo creer en Jesucristo, tenemos que pasar este horario de como Monte Calvario. Jesucristo murió para mí. Mi problema era espiritual. Y ya pasó este horario, sus discípulos, ya totalmente cambió, ¿verdad? Porque sí, ya escapó, pero cuando Jesús resucitó y ellos todos vieron, wow, ¿por qué Jesucristo murió y resucitó, verdad? Pues Jesús resucitó. ¿A dónde llevó sus discípulos? En Monte Olivar.
Monte Olivo. Leemos Hechos 1, 1 a 4 primero. Hechos 1, 1 a 4. Ok, Hechos 1, 1 a 4 primero. Hechos. 1. Ajá, 1 a 4. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos les mandó que no fueran que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados en el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Amén. Así Jesús 40 días entrenó. Espera, significa ellos todavía como tenían su motivo, cuando como restauraría Jerusalén y tenía un poquito miedos. Pero Jesús, ¿por qué 40 días concentraron? Que espera lo que es como Dios prometió. ¿Qué prometió? Ya va, el Espíritu Santo va a llegar, va a estar con ustedes. Por eso Hechos 1 ya sabrá, recibiré poder cuando haya venido Espíritu Santo, seréis testigo hasta fin de tierra. ¿Qué significa esto? Los discípulos ya entendió a Cristo murió en la cruz, ya terminó todo nuestro problema y resucitó, está vivo. Entonces ya puede esperar. ¿Por qué? Porque nosotros no esperamos, porque no puedo creer, Dios va a sanar, ¿verdad? Antes de orar, ¿qué hacemos? Buscamos medicina, buscamos solución, no. Pero la persona tiene fe, Cristo terminó todo mi problema, puedo esperar. Por eso discípulos ya aprendió, puedo orar, ya esperaron, ¿verdad? Pero mayoría de gente escaparon otra vez porque los resucitó Jesucristo, 500 personas lo vieron, dice, pero en casa aposento alto, Hechos 2, 120 personas se quedaron, significa, mayoría de gente otra vez no podía confiar, pero la gente ya entendieron, esperamos, pueden orar, ¿verdad? ¿Qué significa esto? Nosotros mismos hoy, primero entendemos Evangelio como Monte Calvario, y entonces Dios nos lleva horario Monte Olivo, significa que espera. ¿Quién puede esperar con fe? Si no tiene fe, no podemos esperar, ¿verdad? Así Dios nos dijo. Antes, como, ¿por qué tenemos que recibir el Espíritu Santo? Porque por mi manera, evangelizando mi manera, haciendo vida de fe, un día hay límite, un día estoy cansado, un día llegó incredulidad. Pero ya sabe, después de estos 40 días de entrenamiento con Jesús, los discípulos, nadie escapó, ¿verdad? Nunca se cayeron otra vez en incredulidad, ya sabe. Ellos, todos sus discípulos, hasta Martín, que obedecieron, esperaron, oraron. ¿Qué significa esto? Ellos ya no tenían duda, pero ya entendió, Evangelio. Claramente ya entendió. Por eso un versículo, creo que aquí creo que no escribí, pero creo que Corintios dice, la mensaje de Evangelio siempre raizar, siempre en nuestra vida. Así nosotros entendemos Evangelio, podemos orar. Orar significa podemos esperar la promesa. ¿Qué promesa? Dios nos va a sanar. Amén. Dios va a restaurar nuestra familia. Amén. Dios va a cambiar a México. Con esta fe podemos orar. ¿Por qué la gente no ora para México? Porque hay mucha incredulidad. México no puede, muy difícil. Pero nosotros, alguien si tenemos fe, ¿verdad? Que Dios va a sanar México, Dios va a sanar, restaurar los adictos. Con esta fe podemos esperar, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasó después Monte Olivar? La gente esperaron. ¿Qué pasó? Ya llegó la promesa, ¿verdad? Se cumplió la promesa, Hechos 2, ¿verdad? ¿Qué dice Hechos 2? Llegó Espíritu Santo. ¿Qué significa ya recibió Espíritu Santo? Significa ya no necesita mi manera, ya no necesita mi como
como mi pensamiento, mi conocimiento. Solamente Espíritu Santo ya puede guiar a los discípulos, ¿verdad? Por eso Pablo, ¿qué dijo? Ya no vergüenzo mi evangelio. ¿Qué creen ustedes? ¿Cómo podemos, hasta que entender este evangelio, cómo podemos compartir la gente, ¿verdad? A cualquier persona, porque ya no avergüenzo. Por ejemplo, los discípulos, como las personas, 120 personas en casa de aposento alto, había muchas persecuciones, Roma, ¿verdad? Muchos cristianos murieron, querían matar, persecuciones. También los judíos también, fariseos también querían mucho atacar de las personas que creen en Jesucristo, ¿verdad? No hay nadie que mirado, los romanos, los judíos, todo, ¿verdad? Pero ellos guardaron este evangelio porque ya saben cómo tan importante, valor absoluto, ¿verdad? Ya entiende. Porque nosotros a veces perdemos, a veces olvidamos, porque nosotros a veces perdemos este valor absoluto. ¿Cómo tan importante? Esa es la vida, Cristo, ¿verdad? Por eso necesitamos enseñar a mí misma, cómo hacer visión a mí misma este evangelio. Y oraciones disfrutando este evangelio, mi identidad, el poder de Cristo, así disfrutando la oración. ¿Qué es oración? Esperando la promesa de Dios. Dios va a cumplir la palabra. Esa es la oración, ¿verdad? Entonces, Dios va a hacer toda esa obra. De hecho, evangelismo es nuestro trabajo. ¿Quién evangeliza? Dios, ¿verdad? Jesucristo. Y así nos usa. Pues lo que tenemos que hacer es orar, recibir Espíritu Santo. Ese es la primero, lo que quería compartir. Visión, primero misión es a mí misma. ¿Ya entiende Monte Calvario? ¿Ya entiende Monte Olivo? ¿Ya entiende qué pasó a aposento alto de Marco? ¿Qué significa? Nosotros recibimos este Espíritu Santo, Dios trabaja, Dios evangeliza en nuestra vida. Amén. Amén. Segunda parte, sí, como Paulina creo que dijo, ¿verdad? Mi familia es mi campo de misión, ¿verdad? Mi familia es mi campo misión. Yo creo que la familia de Paulina, ya Dios contestó mucho respuesta, ¿verdad? Su campo. Todo nuestro campo es campo de misión. Sí, yo soy misionera de mi familia. ¿Quién puede evangelizar? Todos, ¿verdad? 1 Pedro 2.9. ¿Qué dice? ¿Alguien puede leerlo? 1 Pedro 2.9. Para entender nuestra identidad, nuestra misión. 1 Pedro 2.9. Okay. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Amén. Somos real sacerdocio, significa tenemos autoridad, ¿verdad? Liberar nuestra familia, compartir el evangelio, ¿verdad? Y también usar nuestra autoridad, toda la oscuridad de nuestra familia. Así somos misioneros. También, ¿por qué tenemos que orar? En Biblia, en Dios nos dio la promesa. Ya sabe, Hechos 16, ¿verdad? Muy famoso versículo, como a carecerlo, ¿verdad? Hechos 16. ¿Qué dijo Pablo? Creen en el Señor. Ajá. ¿Creen En el Señor Jesucristo. a Jesucristo? Será salvo y tu casa, su familia, ¿verdad? Así es. Dios ya prometió. Alguna familia muy difícil, podemos orarlo porque nos dio ¿Por qué tenemos que evangelizar? Aunque vamos a ver, toda la gente tiene heridos de familia, ¿verdad? De sus padres, de sus abuelos. ¿Por qué la familia tiene heridos? Porque todo problema espiritual ya vino miles años por medio de ¿dónde? De mi familia, ¿verdad? No hay herido de mi vecino, porque no hay una persona desconocida, no tengo, o a veces enojo y se olvida, pero las heridos de familia sigue toda la vida si no resuelve heridos, ¿verdad?
toda la gente. Ya saben ustedes viendo los adictos, cómo ellos tienen tanto heridos de sus padres, de su familia. No hay ninguna persona que no tiene heridos de su familia, ¿verdad? Entonces tenemos que entenderlo. ¿De dónde viene este heridos? No es culpa de sus padres. Sus padres también son víctimas. ¿Por qué? Estaba separado de Dios. Sus padres también atrapados por Satanás. No sabía por qué sus hijos tanto problema, ¿verdad? También no saben, ellos tienen dentro de pecado, ¿verdad? Por eso la familia es tanto oscuridad. Pero ya sabemos de dónde viene este problema, desde Adán y Eva, ¿verdad? Origen del problema es desde primera familia de Adán y Eva. ¿Qué pasó después de separar de Dios? Adán y Eva ya está peleando, ¿verdad? Por tu culpa. Siempre ya saben, está como también culpable, ¿verdad? Creo que mi culpa, su culpa. Así ya empezaron peleando. También, ¿qué dice? Las mujeres también sufriendo por sus hijos, no solo por dolor físico. Las mujeres toda la vida preocupación de sus hijos. Hombres, toda su vida preocupando economía. Ese es el destino de las personas, ¿verdad? Pero todo este problema vino toda la familia. Problema de economía, problema de matrimonio, problema de sus hijos. Ya sabemos de dónde viene, ¿verdad? Desde problema fundamental ya vino problema familia. Entonces, así dice Éxodo 20:43, ¿verdad? Que no haga ninguna idolatría. La gente, como no cree en Dios, idolatriando. Pero ¿por qué no hagan idolatría? Dios, ¿qué dije? Si haga idolatría hasta tercera, cuarta generación va a llegar esta maldición, ¿verdad? Entonces, ya sabemos, ya entendemos el origen del problema, entonces podemos orar para nuestra familia. ¿Qué es la solución? Solo Cristo, ¿verdad? Por eso solo Cristo es el camino para mi problema de mi familia. Solo Cristo puede liberar de nuestro problema de familia. Solo Cristo puede romper toda la oscuridad de mi familia, ¿verdad? Así, orando, enseñando este evangelio a nuestros hijos. Esa es la visión de familia. Visión de familia es como enseñar el evangelio a nuestros hijos, ¿verdad? Nutrir, evangelizar, ¿verdad? Como discipular a nuestros hijos, ¿verdad? Así creo que tercera generación, así enseñando, esa es gran bendición. Esa es la verdadera casa de, como decimos, casa de visión. Nuestra visión es de familia, ¿verdad? De hecho, antes creo que ya les compartí mi testimonio, como estaba orando para mi sobrina, que ella 8 años, como mucho insomnia, muchos sueños de feos, como demonios. Sí, yo compartí el evangelio y ella aceptó a Jesucristo, ya no tiene sueño de feos, ¿verdad? Pero gracias a Dios puede dar una respuesta correcta. Si no hubiera conocido este evangelio, ¿qué haría yo? Solamente no piensa mal, solo piensa positivo. Con pensamiento positivo no se puede resolver este problema. Ese es el problema fundamental. Tenemos que enseñar solo evangelio de Cristo. Por eso en Biblia hay muchos ejemplos. José también podría ser, si no conocía a Dios, no creía en Dios, creo que José tendría mucho herido de sus hermanos. ¿Por qué? Todos sus hermanos me odiaban. Creo que debería tener un problema mental, depresión. Creo que luego, después de ser un gobierno, creo que va a matar. Coraje. Todo ese problema mental, ¿verdad? Pero ya él sabía, mi misión es evangelizar mi familia, evangelizar hasta Egipto. Así él no cayeron esta situación más peor. Él superó todo este problema de familia, ¿verdad? Así es, podemos orar para mi campo de mi familia. Entonces, tercero, ¿dónde sería mi tercero campo? Es como todo mi campo, todo lugar donde vayamos, ¿verdad? Porque todo mi campo es mi campo de misión. ¿Dónde sería? Mi trabajo, mi escuela, los parques, las
plazas, Sí, donde usted vaya, por ejemplo. mi comunidad, Ajá, mi cualquiera. escuela. Ajá, sí, hoy leemos ver ese versículo. Erika. Ajá. Ok. ¿Está orando para tu escuela? ¿Sus trabajos? Tenemos que entenderlo. ¿Por qué Dios me mandó a esta escuela? ¿Por qué Dios me permitió estos compañeros? Tenemos que orar, ¿verdad? Por ejemplo, hoy vemos, Pablo encontró Priscila, Águla, ¿verdad? Ellos entendió su misión juntos, ¿verdad? También compañeros de trabajo, ellos hicieron como su trabajo haciendo tienda, ¿verdad? Como su compañero, ¿verdad? Entendí la plan de Dios, así haciendo juntos, por ejemplo. Eso todo podemos entenderlo. ¿Por qué tenemos que orarlo? Alguien, ese es solo lugar para mi escuela, no. Para hijos de Dios, todos lugares tienen su plan. Por ejemplo, José, cuando fui a esclavo de casa de Potifar, ese es como campo de misión, ¿verdad? Porque ya sabe, José desde niño soñaba, creo que evangelizo mundial, ¿verdad? Que un día que todos, como sus hermanos, va a inclinar ahí, como sol, luna, todo eso como una visión Dios le mostró a José, yo creo, ¿verdad? Pero lo que Dios le mandó a José, ¿dónde se fue? Esclavo de, ¿cómo se llama? Esclavo de casa de, no, Potifar. Uh-huh. Entonces puede quejar, puede escapar. ¿Por qué Dios me mandó? Dios me dio su pacto, su misión, porque su papá Jacob siempre creo que enseñaron el evangelio, tú vas a ser una misionero importante, ¿verdad? Pero ¿dónde está? Un esclavo. ¿Por qué? Puede quejar, quería escapar, ¿verdad? Pero José entendí, ese es mi campo de misión. ¿Qué hizo José? Oraba, ¿verdad? Hasta Potifar, wow, tú tienes como espíritu de Dios, ya entendió. Pero otra vez Dios, ¿en dónde mandó José? Prisión, ¿verdad? Puede quejarlo, ¿verdad? Pero otra vez José oraba, tiene fuerza escrito, oraba, ¿verdad? Todo era plan perfecto de Dios. Amén. Nosotros también. Yo veo a algunos jóvenes, quiero cambiar mi escuela porque algunos amigos muy groseros. Pero Dios le mandó allá, tiene que orarlo. ¿Por qué Dios me mandó? ¿Por qué ese amigo? Por eso siempre tenemos que preguntar a Dios, más que quejar y pensar, ¿verdad? Por ejemplo, qué malo este amigo, ese es mi pensamiento, mi emoción, ¿verdad? Pero ¿por qué Dios me permite este compañero grosero? Esa es oración, diferente, ¿verdad? No piensa, orar y preguntar, Dios da la respuesta. Por ejemplo, José recibió respuesta. ¿Qué respuesta recibió? En prisión encontró una persona de gobierno, ¿verdad? Así, si no hubiera conocido a esa persona en prisión, no podía como estar enfrente de Faraón luego. Todo era plan de Dios. José recibió esa respuesta. Por ejemplo, yo también, antes de creer en Jesucristo, un trabajo, si no me gusta, siempre quiero cambiar, porque no sabía mi misión, por ejemplo, aún cristianos. Pero todos los cristianos, ¿quién somos? Hijos de Dios. Dios no por casualidad manda este trabajo a esta escuela, ¿verdad? Somos misioneros. Siempre tenemos que preguntar, ¿qué es plan de Dios? Podemos orar para mi campo de misión. Mucho ejemplo, ¿verdad? Como Samuel, lo que Dios mandó una iglesia, ¿verdad? Pero esta iglesia, mucho corrupción. Samuel como sacerdote, Eli, totalmente destruido su espiritual. Podemos verlo, algunos miembros, yo he escuchado mucho, algunas iglesias, pastor muy mal, ya no quiero iglesia, los miembros muy mal. Pero Dios le mandó a esta iglesia, ¿qué tiene que hacer? No escapa, no burla, no critica, ¿qué tiene que hacer? ¿Verdad? Porque para Samuel su campo de misiones, esa iglesia oraba, ¿verdad? Él salvó la iglesia, salvó esta época, así es. Todo campo de iglesia, como trabajo, mi familia, todo Dios tiene un gran plan, ese tenemos que confiar, ¿verdad? Así, por ejemplo, Daniel, porque último ejemplo, Daniel ya sabe, ¿verdad? Que él tenía fe, mucha fe, pero Dios le mandó cautiverio a Babilonia,
¿verdad? Pero otras, mayoría jóvenes, mucho quejaron, creo que por miedo y a idolatría, Daniel nunca perdió su fe, ¿verdad? Él pensé que, ese es aunque yo soy una cautiverio, Dios me mandó, ¿verdad? Entonces, aquí es mi campo de visión. ¿Qué pasó? Hasta cambiando 4 reyes, Daniel fue de gobierno, ¿verdad? Significa, él ganó victoria. Significa, no estemos engañados por situación difícil. Siempre las personas que tienen evangelio tienen victoria. Daniel no fracasó. Babilonia fracasó, ¿verdad? Iglesia primitiva también, los miembros pueden morir, pero se reunieron. Esa es nuestra misión. Tenemos que orar, Jerusalén, Judá, ¿verdad? Pero ellos sí tuvieron victoria. Nunca fracasó. Otra vez, ¿podemos fracasar? No podemos. Somos templo de Dios. ¿Cómo Dios puede fracasar? Dios es dentro de nosotros. Pero Satanás se engaña. Tú eres débil, tú puedes fracasar, tienes que escapar. Aquí es tú equivocaste. Dios no equivoca. Dios nos manda. Este es nuestro campo de misión. Amén. La gente, mucha gente, ahora época de problema mental. Mucha gente tiene problema mental, ¿verdad? Lo más, primero lugar vendido medicina es insomnia. No puede dormir la gente, ¿verdad? Sí. Pero ya sabemos, todo puede ayudar. La medicina mental sí nos ayuda, ¿verdad? Sí. Pero esa medicina es solo a prestar, pararlo, no solucionar. La verdadera solución, verdadero paz, solo en Cristo, solo en la palabra. Así es, ¿verdad? Así tenemos conocemos verdadera medicina. Pero si no hablamos esto, por eso en Biblia, si no evangelizamos es un gran pecado. Porque con este evangelio podemos salvar a una persona y va a suicidar, y va a sufrir. Podemos dar este evangelio. Qué bendición. Amén. Amén. Por eso, sí, por ejemplo, antes dije, una amiga me evangelizó. Era una escuela, yo era estudiante de inglés allá. En la biblioteca me evangelizó. Por ejemplo, no solo un lugar especial evangelismo. Cualquier lugar donde vayamos, especialmente donde Dios nos manda regularmente, exactamente hay plan de Dios, ¿verdad? Por eso tenemos que orar. Por ejemplo, los estudiantes aquí, hagan lista de sus compañeros, ¿verdad? Orar. Alguien, amigos, tiene problema, orar, ¿verdad? Si no oramos, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a peorar, verdad? También por medio de amigos puede afectar más problemas en la escuela. ¿Quién puede salvar? ¿Quién puede orar? Hijos de Dios. Por eso Dios nos manda nuestros jóvenes en la escuela, ¿verdad? Así es. Por eso alguien dice, mis hijos muy bien. Pero ¿qué pasó, por ejemplo, en Estados Unidos? Muchos tiroteos. ¿Por qué? Aunque mi hijo porta bien, estudia bien, pero no evangelizamos a algún amigo, este amigo puede matar a nuestros hijos, ¿verdad? Sí. Tenemos que evangelizar, orar. Entonces, casi último, ¿por qué cristianos a veces perdemos este campo de misión? Primero, no tiene seguridad, agradecimiento de salvación. Por eso siempre yo comparto camino de salvación. Es muy importante, primero a mí misma, ¿verdad? Meditando, practicando camino de salvación, ¿verdad? Entendemos qué es la salvación, de dónde yo salí. Agradecimiento, tan gracia de yo recibí este evangelio. Con este gozo, felicidad, podemos compartir. Ya le dije antes, cuando yo acepté a Jesucristo, solo después de un mes, evangelicé a una amiga a Corea, ella aceptó hasta ahora, ella recibiendo mucha respuesta, ¿verdad? Por ejemplo, no mucho conocimiento. Primero, ¿cómo podemos salvar nuestro campo? Primero, como seguridad de mi salvación. Pero no tiene seguridad este evangelio, ¿cómo puede? Por eso vergüenza. ¿Por qué vergüenza? No tiene seguridad. Pero iglesia primitiva, ¿por qué ellos siguen adelantados, siguen reuniendo, aunque como todo burlaron, ¿verdad? Todo criticaron, quieren matar. Ellos no importa, porque esa es la verdad. Pero no vergüenza. Así Pablo podía adelantar, aunque él también muchos como situación difícil, no importa, porque esa es la única solución para salvar mi familia, mi región, todo el mundo. Primero, tenga seguridad. También, ¿por qué la gente no puede evangelizar? Por ejemplo, decimos evangelizar la miembro, ¿verdad? Pero ¿por qué no evangelizar? Falta
entrenamiento, ¿verdad? Por eso siempre en la iglesia necesita entrenamiento de evangelismo. Por ejemplo, yo estoy también compartiendo esa gran bendición para mí, pero también estoy orando aquí continuamente este taller de evangelismo, aunque yo no estoy, aunque no hay alguien, tiene que continuar, ¿verdad? Una taller de evangelismo, como evangelizamos juntos, haciendo foro, memorizando versículos, enseñando qué es problema espiritual, qué significa Cristo. Aunque mucha gente piensa, conoce, pero no conoce. Por eso tenemos que preguntar, checar, entrenarlo. ¿Verdad? Eso es importante. Tercero punto, ¿sabes que por qué no, como se perdemos esa bendición de mi campo, no oramos? ¿Verdad? Desde hoy, escriba los nombres de sus compañeros, de sus vecinos, de sus amigos. Intenta orar. Primero oración. Ese es el inicio de evangelismo. Amén. Por ejemplo, el hermano Pablo quiere evangelizar a alguien, a un amigo. Sí. Amén. Debería tener, ¿verdad? Si no tengo nada, es un gran problema, ¿verdad? Somos hijos de Dios. Tenemos que hacer lista. Por ejemplo, yo tengo lista de oración de mi departamento de vecinos. Hay un chino, hay taiwaneses, hay americanos, hay muchos vecinos. Estoy orando, ¿verdad? Cuando yo, mi tiempo de concentrado, tengo este horario, ¿verdad? El horario de Dios, aunque tanto algún problema es de amiga, que me permite compartir el evangelio. Por eso tenemos que orar, ¿verdad? Pues el problema no es problema, es una oportunidad que puede escuchar el evangelio. Por eso tenemos que orar, ¿verdad? Por eso hoy lo que tenemos que casi ya, tenemos que verlo. Todo nuestro campo es campo de misión, ¿verdad? Primero, concentrar evangelio. ¿Por qué hijos de Dios tenemos que concentrar? Si no concentramos, ¿qué hacemos? División, ¿verdad? Y obsesión. Porque Dios nos creó para concentrar a ¿quién? A Dios. Esa es nuestra manera de estar feliz para estar con Dios, es concentrar a Dios. ¿Cómo concentramos a Dios? Con la palabra, mi identidad. Sigue recordando mi identidad. ¿Qué soy yo? ¿Qué es mi autoridad? ¿Qué bendición? Pero la gente se sigue enfocando su problema, ya más, peorando, depresión. Así Satanás también engaña. Sigue recordando, soy hija de Dios, ¿verdad? Soy salva. ¿De dónde yo salí? ¿Verdad? Yo así como tan bendecida, como yo me siento, estoy feliz porque yo tengo este evangelio, puedo compartir el evangelio. Por ejemplo, aquí viviendo en Tijuana. Si no tenemos, yo no tengo mi misión, mi región Tijuana, mi campo, no hay ningún significación en mi vida, de hecho, ¿verdad? Por eso siempre concentramos a Dios, ¿verdad? También oramos nuestro campo de nuestra familia. Ya sabe, ¿verdad? Tu familia, alguien débil, está fuera del pacto, fuera de Dios. Ya sabe, sigue oramos, ¿verdad? Gracias a Dios, a mi sobrina también, yo evalué a mi esposo también, así gracias a Dios. Todo era plan de Dios. A mi trabajo también, mi testimonio, una compañera, mi amiga también aceptó a Jesucristo. Y entonces, en el campo hay todo tipo de personas no creyentes, ¿verdad? O algún religioso, testigo de Jehová, mucha religión musulmán, ¿verdad? Y también, ¿qué tipo de persona? Problema mental, también enfermedad. ¿Tiene toda respuesta para esas personas? Por ejemplo, una persona problema mental, ¿qué daría? Enseñar a Cristo, ¿verdad? Pero dar la solución a Cristo. Pero, por ejemplo, alguna persona que, como otra religión, como por ejemplo, aquí muchos católicos, tenemos que saberlo. ¿Cómo puede evangelizar a los católicos? ¿Alguien puede contestar? ¿Cómo evangelizaría a unos católicos? ¿Ha evangelizado a un católico? Sí. ¿Okay? ¿Cómo evangelizaría, por ejemplo? Un camino de salvación igual. ¿Y qué más? ¿Qué es la clave para ellos, por ejemplo? Cristo, los santos, la idolatría. Idolatría, ¿verdad? Ok. Tenemos que enseñarlo. Jesús no es una bebé, porque católicos enfocando bebé de Jesús, ¿verdad? Siempre en su santuario Jesús está muerto con sangre, ¿verdad? Sí está muerto, pero está vivo, resucitó, ¿verdad? Nosotros enfocamos poder de Jesucristo, resucitó. Así enseñando Cristo, porque vino por virgen, pero virgen es solo usado una mujer muy bendecida, pero no es un Dios, también María murió, ¿verdad? Tenemos que enseñarlo, que Jesucristo resucitó, tenemos que eres Dios, tenemos que
como adorar, a creer en solo Jesucristo, ¿verdad? Por eso tenemos que enseñar cómo tan peligroso está idolatriando. Ya saben, muchas familias de católicos idolatría, como tantos problemas a sus hijos, mucha oscuridad. Ya vimos, ¿verdad? Aquí mucha gente tiene este problema. Así podemos entenderlo. Así, últimamente, nuestro campo de próxima generación, tenemos que orar, ¿verdad? Esta época, dice, muchos jóvenes ya aumentando problema mental, porque en la época de como inteligencia artificial, ¿verdad? ¿Qué significa esto? Ya sabe, inteligencia artificial, ¿verdad? Robot, época de robot. ¿Qué significa? Muchos trabajos ya se desaparecen. ¿Qué significa esto? La gente no tiene trabajo. ¿Qué va a hacer entonces? Más droga, ¿verdad? Sí. Porque ya es muy aburrido la vida. Pereza, Más alcohol. pereza, ociosidad. ¿ya? Más suicida. Entonces, después 50 años, 100 años, nuestros jóvenes, ¿cómo vivirían? Una época más difícil. Sí. Pero ¿quién puede ganar esta época? Solamente Cristo. Quien tiene evangelio de Cristo puede conquistar el campo, puede tener victoria. Amén. Amén. Así es, ¿verdad? Por ejemplo, hay mucho trabajo para desaparecer, ¿verdad? Porque ya por lo bolas ya se puede, pero solamente el trabajo que con Espíritu Santo robot no se puede copiar ni puede hacerlo. Oración, ¿verdad? Como escuchar la palabra en la iglesia, todos, evangelismo. Ese trabajo de Espíritu Santo robot no se puede, ¿verdad? Así es, gracias a Dios que sigue esta semana. Oramos para nuestro campo. Primero, evangelizar a mí misma, entendiendo este mensaje, cambio de salvación, ¿verdad? Ya saben, salvación, también oramos. Tenemos que orar, que el Espíritu Santo trabaje, ¿verdad? También oramos para nuestro campo de familia, nuestro campo de trabajo, escuela. Y oramos para nuestro campo, para el futuro también. Amén. Vamos a orar juntos.